recordarán que el ciclo tiene lo que es agenda, identificación, diseño y acá también formulación. Luego viene la implementación y por último la evaluación. Y lo que hemos dicho es que esta parte de la agenda, diríamos, es relativamente nueva. Se hace poco todavía sobre agenda, aunque ya se viene escribiendo científicamente sobre estos temas hace mucho tiempo, ¿no? Pero todavía no se incorpora. Algunas metodologías lo incorporan ya dentro de la identificación, algunas metodologías lo incorporan dentro de la identificación, otras lo incorporan dentro de la formulación, pero hay que ser sinceros, con menos incidencia dentro de la formulación, ¿no? Más abierta que cerrada. Y diríamos la agenda ya está ganando un poquito más de espacio. Pero lo que suele suceder es que la agenda no se queda solamente en la formulación, va cambiando, va modificándose en sus interacciones en torno a cómo se va desarrollando la implementación y va comenzando a tener presencia en la implementación. Y también en algunos países la agenda se ha movido por su presencia en la evaluación. En menor intensidad esa presencia, pero se ha ido moviendo. Entonces, diríamos que es así, en la identificación se ha vuelto más potente cada vez la agenda, más se tiene en cuenta la agenda en la identificación, ciertamente porque la agenda tiene que ver con lo que está sucediendo en el ámbito de la sociedad y del sistema político. Acuérdense que la agenda se moviliza en su dinámica por dos temas, de lo que ocurre en la sociedad y de lo que va ocurriendo en el sistema político. Esos dos son los términos, ¿no? O régimen político también, como se le conoce, ¿no? Y a partir de lo que pasa en la sociedad y lo que pasa en el régimen político o sistema político, bueno, en la sociedad ya saben quién están. En la sociedad quienes están son los ciudadanos y la población. Acá están los ciudadanos y la población. Entonces, en función a lo que va pasando en los ciudadanos y en la población, la agenda se va moviendo. Y en el sistema político, ¿quiénes están? Está el gobierno y están los actores políticos. Los actores políticos. O vamos a ponerlo al revés, un poco para guardar sintonía. Los actores políticos y el gobierno. Y estos actores políticos, ¿qué hacen? Representan los intereses que tienen los ciudadanos y la sociedad. Y ahí entra estos ciudadanos y la sociedad de manera representativa. Entonces, la agenda, diríamos, se va teniendo una dinámica a partir de estos dos, la sociedad y el régimen político. Y luego, de la sociedad, los ciudadanos y la población, y del régimen político, dos, los actores políticos que están dentro del régimen, ¿no? Todos los actores políticos que están dentro del régimen, que en el marco de ciertos intereses que tienen representados de los ciudadanos y de la población, entran al sistema político. Y luego está el gobierno, ¿no? Que el gobierno también tiene su configuración en la agenda. Todos estos van haciendo que haya una dinámica sobre la agenda en el marco del ciclo de política pública. ¿Dónde se preocupan más de la interacción de esa dinámica? En la identificación, en que el problema sea identificado, que el problema público sea visualizado, sea visto en el entorno de quien tiene que tratar de resolverlo. Y lo que buscan es que el Estado se interese. Oye, acá la lógica práctica que se busca a este nivel a partir de la configuración de esto que es la agenda es que haya un interés en el problema público. Un interés en el problema público. Eso es lo que se busca. Un interés en el problema público. Eso es lo que busca la agenda. Pero luego, esta misma sociedad y estos mismos entes del sistema político hacen que acá a este nivel, a nivel del diseño,
ya lo que interese ya no sea el interés por el problema público. Acá la gente comienza a comentar sobre la solución. Oye, esa solución es la correcta, y ahí, en función a la solución, a la gobernanza o gobernabilidad que produzca esa solución, aquí, pero es una gobernanza o gobernabilidad proyectada. Analizan, oye, esta solución no es la que necesitamos, esta solución no es la que necesita la población, esta solución no es la que, en la que tiene que trabajar el gobierno. Entonces comienzan los actores a poner. Claro, también puede ser, oye, esa es la solución, no la muevas esa solución, anda por ahí, y generan lo que se llama la legitimidad. Acá en la solución se comienza a conseguir la legitimidad. La legitimidad. Entonces, comienza la agenda también a tener una interacción. Y la recomendación es que es acumulativa, ¿no? De acuerdo al interés en el problema público, se van a interesar en este tema. Aquí hay una acumulación. Entonces, acá, dependiendo de cómo la agenda interactúe, acá hay una interacción permanente. ¿Qué puede recurrirse? Que si la solución no encaja, hay que mejorar viendo cuáles son los aspectos que le interesan sobre el problema público. O sea, si acá esto no funciona, lo que tengo que hacer es volver a hacer esto, ¿no? Volver a precisar los intereses del problema público para que esto entre en interacción con el diseño de la formulación. Y acá se va generando, diríamos, una interacción constante, ¿no? Una interacción constante. Esa interacción hay que ir chequeándola hasta que precisemos en la solución todos los intereses que tienen sobre el problema público los que han estado movilizando cierta agenda. Y entonces acá tiene que haber una serie de interacción constante, ¿no? Hasta que lleguemos a la solución. Pueden haber varias interacciones para llegar a la solución. Y entonces ahí una recomendación para gestionar esto es que no busques pues que recién cuando estás generando la solución y ya estás planteando que esa solución le va a dar gobernabilidad y va a tener legitimidad, ahí recién busques que la agenda se mueva positivamente y afirmativamente hacia esa solución. De repente es muy tarde, entonces de repente al actor lo tienes que hacer participar a lo largo de todo el proceso de formulación, ¿no? Y de repente, dependiendo la lógica, de repente acá lo vas a tener que hacer todo este esfuerzo de formulación de manera concertada. De manera concertada. Buscando una lógica de pluralidad. Pero claro, salvo en alguna condición que yo siempre recomiendo que no se haga. Cuando las soluciones que se tienen que dar son demasiado complejas, porque los problemas públicos son complejos, ahí no. Ahí, caballero, el Estado, el gobierno, las entidades tienen que asumir con su capacidad de profesionalismo, con su nivel de recursos, ir hacia la solución. Y luego ya, de todas maneras, se le indicará qué tipo de solución se da para que la gente, en base a su comprensión, entendimiento y a la información que se le dé debidamente analizada, tome nota de que eso es justamente lo que se necesita para poder hacer una atención. Pero lo otro es que luego, cuando la solución se va a la implementación, es decir, cuando esta solución se pone en práctica, acá, cuando la solución se pone en práctica, en la práctica también hay una interacción con la agenda. Y acá la agenda, ¿cómo se comporta? ¿Qué es lo que busca acá la gente en la agenda? Busca que se cumplan lo ofrecido. Cumple lo ofrecido. Se supone que el ofrecido, ¿dónde está? En la solución. Entonces, en el marco de aquello que me ha dado legitimidad, ¿no? De que me ha dado legitimidad, yo tengo que ir cumpliendo lo ofrecido. Entonces, acá hay una interacción entre lo que se busca en la solución y lo... Entonces, la agenda acá, ¿cómo se puede mover? Se puede mover porque la gente se
se reafirma que lo puesto en práctica está cumpliendo lo ofrecido, o de repente el nivel de cumplimiento no es el óptimo y ahí la agenda se comienza a mover. Y entonces, ¿qué genera esto? Que al ponerlo en práctica se cumpla o no lo ofrecido, genera esta palabrita. Ya no legitimidad, sino puede generar confianza o puede generar en el marco de la agenda esta palabra que se llama desconfianza. Bueno, si hay desconfianza, la lógica es que lo que prevalezca sea esta palabra, prevalezca la confianza. Pero si se comienza a dar esta desconfianza, lo que vamos a tener problemas es un problema de legitimidad. Entonces ahí tengo que volver a hacer el circuito. ¿A qué es lo que me está generando no una buena legitimidad? Vuelvo al interés del problema público, ajusto el diseño y vuelvo a la puesta en práctica en la implementación. Entonces acá también hay otra interacción. Es menor, hay que ser sincero, es menor esta interacción y a veces la gente es muy radical. Cuando esto ya no le gusta, quiere que lo cambies y nada de lo que has hecho antes sirve. Entonces, en el contexto de la agenda pública hay que también trabajar con los actores, ciudadanos, población, actores políticos y gobierno para generar una interacción respecto al desarrollo de la agenda. Entonces, estas cosas que casi no se estudian, no se enseñan, todavía en el Perú, debido a que son poco usados, cada vez en el mundo se está usando más, porque con esta lógica uno puede hacer una mejor aproximación de los contextos de la realidad. Y claro, todo este desarrollo, hay que ser sinceros, todo este desarrollo entra más en el campo de no hacer políticas públicas, sino de hacer política. Ahí hay que entrar a desarrollar ese perfil, ¿no? O sea, para hacer este análisis tienes que hacer política. Entonces, cuando a mí a veces me preguntan, Vlado, ¿cómo se te ocurre a ti esta lógica de mejoras a veces en la gestión pública? Bueno, es que yo aplico el análisis de la agenda. Voy analizando la agenda, pero en esta lógica. Primero, para analizar la agenda, tengo en cuenta cómo se están movilizando los temas en la sociedad, en los ciudadanos y en la población. Ciudadanos de manera particular, población de manera general. Y luego hago una lectura del sistema político o del régimen político, qué actores están participando dentro del sistema político y cómo el gobierno se está enfocando en determinados temas a partir de sus planes de gobierno, a partir de su ahora política general de gobierno que hemos visto en alguna de las clases anteriores. En la identificación, ¿dónde te focalizas? En cómo esos actores tienen un interés sobre el problema público. ¿Qué les interesa del problema público? ¿A qué me refiero? Me refiero a que quieren un puente, pero ¿por qué quieren el puente? ¿Por qué necesitan el puente? Para pasar de un lado a otro. No, debe haber algo más. ¿Cuáles son esos intereses que tienen? Pueden ser comerciales, pueden ser familiares, pueden ser del uso de su tiempo, pueden ser de su integración física o integración territorial. En fin, hay que valorar qué es lo que los moviliza a tener esa configuración. Y luego, en la solución hay que buscar que la solución compagine con esos intereses para que se dé esa gobernabilidad y se dé esa legitimidad. Y claro, si no se está logrando que esa solución conecte con la gente, lo que hay que ver es volver a los temas que le interesan a la gente y luego ver si los diseños y formulaciones se necesitan ajustar. Y entonces, para que esta interacción no la haga yo a cada rato, mejor la voy acompañando de la gente, con un asterisco. Solamente se hace esto en aquello que se puede hacer de manera concertada y plural, pero en aquello que lamentablemente por la complejidad de la materia no se puede hacer de manera concertada y plural, hay que tratar de trabajar en aspectos ya de aprovechamiento de las capacidades y recursos que tiene el Estado o que la capacidad y recursos que tiene la sociedad. ¿A qué me refiero? A que acá pueden entrar los expertos,
pueden entrar aquellos que luego terminan dando entrevistas, luego terminan dando una charla en espacios de ensanchamiento, que tienen sus propias redes, y entonces comienzan a formular una posición positiva o negativa respecto a la solución que se está dando. Pasa mucho, más aún cuando hay mucha incertidumbre por las características de la complejidad. Entonces, por ejemplo, si yo voy a sacar una medida pasó por ejemplo con el programa Juntos, ¿no? Dijeron, ya, la solución es dar transferencias condicionadas, recursos directamente a la gente, ¿no? La gente primero no lo aceptó, mucha gente estaba en contra. Entonces, ¿qué se tuvo que traer? No, se tuvo que traer expertos, ¿no? De otros países, donde jefes de programas de otras zonas del mundo, como Brasil, como México, como Colombia, que ya lo venían haciendo hace tiempo y que tenían 20 millones de beneficiarios, 40 millones de beneficiarios, o sea, más que todos los peruanos en el territorio nacional, y que generó una reducción de la pobreza importante. Bueno, luego felizmente que se pudo hacer la incidencia para también orientar los intereses, no porque haya ciertos intereses, esos intereses deben estar bien. La gente tiene los intereses por algunas preocupaciones, por algunas incertidumbres, por alguna asunción de riesgos que tienen que tomar. Entonces, también hay que tener en cuenta esto. Ahora, que tengan intereses negativos o positivos respecto a una posición, hay que tenerlos en cuenta, no hay que enojarse, pero es importante establecer ciertas estrategias de desarrollo en virtud de esa vinculación. Entonces acá, mientras más especializado sea, menos concertado y plural va a ser la intervención, y ahí tengo que recurrir a las capacidades que tiene el Estado, el gobierno, y que tiene la sociedad. Cuando hablo de la sociedad, ahí tengo que llamar a los expertos. Y luego esa solución hay que ponerla en práctica, tal cual se ha definido. Y ahí o puede haber problemas de gestión, y cómo me doy cuenta cuando no se cumple con lo ofrecido. Pero la agenda, ¿cómo se mueve ahí? Hay que tener cuidado, porque si hay problemas de gestión, la agenda se va a mover o entre un ámbito de confianza, la gente va a confiar en lo que se está haciendo y en la progresividad de lo que se está haciendo, o va a entrar en un ámbito de desconfianza. Si entrar en un ámbito de desconfianza, tienes que ver qué es lo que no te está generando legitimidad. Para ver eso, tienes que ver cuáles son los intereses que no has tomado en cuenta, y en función a eso entras a ver la agenda. Retraes los intereses, y una vez que tienes los intereses, lo chequeas contra el diseño, y una vez que chequeas eso, haces el ajuste de la solución. Una vez que ajustas la solución, pones en práctica esa solución en la implementación y ves que se cumpla. Pero hemos dicho que tenemos que ver que se cumpla. Entonces, ¿dónde entra la evaluación? En saber qué es lo que tengo que ver que se cumpla. Yo evalúo aquello que se cumpla. La pregunta es ¿qué? Bueno, y ahí lo que tengo que ver es qué es lo que le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a la agenda? En función a lo que le interese a la agenda, también yo hago la evaluación. Sí, hago la evaluación en función, hemos dicho, a lo que sean de repente los indicadores, lo que se haya establecido a la intervención. Pero a veces esa parte de los indicadores de la intervención son indicadores en términos de lo que yo estoy haciendo en la intervención. Acá yo estoy diciendo que hay que medir otras cosas, de repente, que le interesan a la población, para que la población no entre en desconfianza. En el caso del programa Juntos, ¿qué le interesaba a la gente? Le interesaba que no se regale la plata a cualquiera. ¿Y a qué se referían cualquiera? A alguien que no sea pobre. A que haya clientelaje político. Entonces, yo no voy a poner ahí en el indicador del programa porcentaje de reducción de clientelaje político. No puedo poner eso, pero yo sí puedo hacer una evaluación de tal manera de ver qué con tanta transparencia se está haciendo la intervención, qué tan transparente se puede ver la lógica de la intervención. ¿Qué modelo voy a hacer para elegir al beneficiario de tal manera que yo reduzca esa incertidumbre? Y todas esas cositas se evalúan. De la evaluación que se haga, si está generando esa evaluación resultados que generan confianza, bueno, potencia la intervención desde el lado de la agenda y deja de ser una preocupación para los que están
siempre, permanentemente mirando la agenda. Pero si genera desconfianza, esa evaluación le debe generar acá una retroalimentación, ¿no? Una retroalimentación, y esa es la búsqueda de lo que tengo que hacer para poder, retroalimentación, para poder mejorar la intervención. Pero ojo, acá, en este caso de la agenda, esa retroalimentación tiene que estar enfocada en mejorar estos niveles de desarrollo, de la confianza o la desconfianza. Si hay desconfianza, ya saben, se regresa a la legitimidad, se regresa al análisis del problema público o se regresa a la estructuración de la agenda, para que en función a eso, esto ciclo funcione, pero funcione en la lógica de la agenda. Ese es un poco en términos prácticos lo que busca este módulo, hacer un análisis interactivo de estos factores. Entonces, ahora lo que quiero que piensen durante 5 minutos es cómo es que ustedes en su entidad podrían analizar la agenda para tener la agenda, para ver cómo la agenda interactúa en la identificación, ver cómo la agenda interactúa en la solución, ver cómo la agenda interactúa en la puesta en práctica de esa solución en la implementación, o cómo esa agenda interactúa en los parámetros de evaluación, ¿no? A los que se está tratando de asociar esta línea de interacción, ¿no? Esta última línea de interacción. Y de esa manera podemos ver la agenda en toda su transversabilidad a lo largo del ciclo de política pública. Entonces, analicen eso y a partir de ese análisis ya vamos a entrar a desarrollar ciertos niveles de